Muy buenas tardes. Les saluda Pablo Grijalva Palacio de la Universidad Nacional de Piura. En este Congreso CUICID 2023 tengo el agrado de presentarles los hallazgos de investigación de tesis doctoral denominada Crecimiento Económico de Capital Humano, evidencia a partir de la economía peruana. El propósito y planteamiento de esta investigación es analizar los factores que explican el crecimiento económico peruano en el periodo 1990-2020, pero dentro de ellos reconocer la incidencia del capital humano cuando hay a su vez presencia de inversión extranjera directa y los contextos son de apertura, como la que se vivió en el Perú desde el año 1990 hasta el momento. Se parte de la propuesta del modelo Mankiw-Romery-Weil, y el cual está enfocado dentro de lo que conocemos como el programa de investigación neoclásica que empezó en el año 1992. Por lo tanto, hay una coincidencia entre el surgimiento de este programa y el contexto de apertura que se vivió en el Perú. El modelo originalmente de Mankiw-Romery-Weil fue ampliado para levantar supuestos de apertura, la presencia del Estado, la innovación, pero también la presencia de capital extranjero a través de flujos de inversión extranjera directa. Al levantar estos supuestos, se logran tres ecuaciones fundamentales, una referida al capital físico, otra referida al capital humano y un tercero referido al capital público. Estas ecuaciones fundamentales que permitieron incorporar variables como formación de capital humano, la inversión del Estado a través de proyectos productivos socialmente hablando, permitieron entonces configurar un modelo ampliado cuya ecuación fundamental y funcional decía, ¿no?, que el crecimiento económico peruano pues tenía factores que lo explicaban. Dentro de su complejidad, queríamos reconocer de qué manera la inversión pública, la inversión extranjera directa, el gasto público en educación y en salud, las patentes como reflejo del capital humano, pero en un contexto de apertura. Es así que en esta relación tecnológica de largo plazo se configura un modelo, el modelo de Mankiw-Romery-Weil, ampliado, con los supuestos que se han señalado, que se han levantado, y se contrasta en la realidad peruana. La metodología consistió en utilizar el modelo de rezagos distribuidos, más conocido como ARDL, y la elección se debe a que este tipo de modelos nos ofrecen estimaciones no sesgadas de los coeficientes que estiman, y como tal es útil porque permite relacionar variables en diferentes niveles de integración. Esta metodología fue sugerida por Pesarán en el año 2020 junto con otros autores, y en nuestro caso nos ha permitido validar el modelo de Mankiw-Romery-Weil con capital humano para la economía peruana en el periodo que hemos planteado. Es así que la metodología nos permitió evaluar la estacionariedad de las series, aplicando, por ejemplo, las pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Ferro. Se aplicaron pruebas de normalidad, se evaluó la estabilidad del modelo y se hizo la corrección de errores para ajustar el modelo a su mejor nivel explicativo. Los hallazgos se evaluaron a la luz del modelo Mankiw-Romery-Weil ampliado y utilizando para ello sistemas de información confiables provenientes, por ejemplo, del Banco Mundial, el Banco Central de Reserva, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú y el INDECOPI, que es la entidad que registra las patentes. Todas las series fueron deflactadas en donde correspondía, con el deflactor implícito del Producto Bruto Interno, con la finalidad de uniformizar los datos con base al 2010, porque esa era la base que el Banco Mundial proponía.
Estos datos fueron procesados en el software de LabVIEW 2012 y ello nos permitió estimar, bajo el criterio de Akaike, un modelo ARDL que de primera instancia no proporcionaba pruebas suficientes para aceptar la calidad del modelo en el sentido absoluto. Pero aún así, esta estimación nos ofrecía mejoras relativas en términos de bondad de ajuste de la estimación, ¿no? Y ello es importante porque un análisis más detallado de este modelo nos permitió entonces encontrar que en el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita ha mostrado impactos negativos en su primer rezago, ¿no? Lo cual estaría explicando que la economía peruana es resistente o lenta para mostrar crecimiento a largo plazo, eh, porque además este coeficiente no resultó ser estadísticamente significativo. Por su parte, la inversión extranjera directa mostró impactos contemporáneos importantes de 0.21, pero lamentablemente tampoco era estadísticamente significativo. Y ello puede estar relacionado a razones como por ejemplo que la inversión extranjera directa tiende a impactar en su efecto inmediato como positivo, pero ese efecto no es sostenido en el tiempo, ¿no? Debido a la manera como la inversión extranjera directa se ejecuta y se sostiene dentro del país y por los bajos flujos de reinversión que estas empresas realizan. Asimismo, se encontró que las patentes, que es la hipótesis señalaba de que el efecto era positivo y claro. Sin embargo, en nuestro caso, para la economía peruana no se revela así, sino por el contrario, el efecto resultó ser negativo y no era estadísticamente significativo ni en su efecto contemporáneo ni en su efecto rezagado. Y ello quiere decir que la economía peruana tiene dificultad para relacionar procesos de innovación con procesos de crecimiento. La apertura comercial se mostró imperceptible, a pesar de que era la variable de entorno. En cambio, el capital humano y el gasto público, reflejado en la orientación del gasto público en educación y en salud, también se mostraron imperceptibles en la contribución y eso está relacionado a la calidad y orientación del recurso público en la formación de capital humano. Perú tiene un problema de calidad de los servicios públicos y la educación y la salud no escapan a ello. Como vemos, el modelo muestra un buen nivel de ajuste y eso implica que la lentitud y la resistencia de la economía peruana para capturar los esfuerzos que se hacen en innovación, en educación, en salud, en inversión, no revelan todavía con suficiencia evidencia que respalde la hipótesis de Manco y Romero. En ese sentido, este trabajo nos permite concluir que el crecimiento es un fenómeno multidimensional y altamente complejo y que por ello debe enfocarse en las causas que lo limitan, ¿no? Pero también reconocer que el crecimiento es un proceso complejo que debe ubicarse dentro de un programa de investigación independientemente del espacio y tiempo que se analice. A la luz del modelo de Manco, Romer y Weil, con innovación, inversión pública y extranjera y apertura, el gasto público en educación y salud deben ser estudiados en el contexto de una mejor institucionalidad, ¿no? Evaluar la calidad del gasto en educación y salud, pero también en investigación y desarrollo. Es por eso que se debe profundizar líneas de investigación relacionadas desde la perspectiva de participación del Estado, ¿no? El tratamiento de patentes en forma de innovación requiere de mayor atención desde la política pública, la academia y el desarrollo de sistemas de información que deben ser urgentemente mejorados para ampliar el efecto de este tipo de innovaciones. A pesar de las dificultades que la economía peruana tiene para conectar la innovación con el crecimiento, se hace necesario que el gasto público se revele de manera más transparente, ¿no? Y que
las políticas económicas sean capaces de aprovechar los contextos de apertura para atraer capital extranjero a través de inversión extranjera directa, pero desarrollando eficiencias productivas en donde la academia tiene una labor importante, ¿no? En este sentido, agradezco la atención y espero que muy pronto esté publicando mi tesis doctoral. Un agradecimiento especial a mis asesores, el doctor Jorge González y el doctor Luis Barona, por este esfuerzo. Muchas gracias.